Llevan siglos iluminando nuestras costas y guiando a los barcos. Hoy conoceremos los faros de Canarias. Desde esta altura, el mundo se ve de forma muy diferente. Hoy hemos subido hasta aquí para mostrarles cómo se ven las cosas desde el punto de vista de los faros y sus historias. Francisco, cuéntanos en qué momento se decide que hay que empezar a construir faros en Canarias y por dónde se empieza. Bueno, en primer lugar, después de la conquista, lo único que había en cuanto a señalización marítima para dirigir los barcos eran luminarias o eran hogueras en las cumbres. Entonces, eso ha estado así hasta que llegó el año 1845, en que el Ministerio de Fomento de la época crea lo que se llama la Comisión de Faros. El primer plan de alumbrado es del 1857, y en ese primer plan de alumbrado ya se establecen los faros base para Canarias. Y el primero que se construye es el faro de Naga. Se consideró que era un faro muy importante, conjuntamente con el faro de la isleta. Son dos faros muy gemelos. Desde entonces se empiezan a construir, llegamos hasta el día de hoy. ¿Cuántos faros hay ya en Canarias? En Canarias tenemos 27 faros, 14 en la provincia de Las Palmas y 13 en la provincia de Tenerife. Tenemos faros muy emblemáticos y faros preciosos. Tenemos el faro de Ochilla. El faro de Ochilla es precioso, además de lo que significa con respecto a la navegación hacia América y en el enclave en el que se encuentra ubicado. El faro de Jandía, pues es otro faro también muy bonito, el faro de la Entallada. Y bueno, Maspalomas. Yo desde luego el que me tiene enamorado es faro Maspalomas, porque lo hemos estudiado mucho, hemos estudiado el proyecto y se puede decir que es un gran faro emblemático a nivel mundial, vamos a ver. Aquí hay un nombre propio, en mayúsculas, que es Juan Leone Castillo. Es el ingeniero que firma, de los 27 faros que se construyen en Canarias, creo que él firma 15, con lo cual le da una cierta entidad, ¿verdad? Sí. ¿Qué tenía Leone Castillo que le hacía único como ingeniero, a quien se le encargaban además la construcción de los faros? Lo que tenía este hombre era que era muy minucioso en su trabajo. Iba a los sitios, estudiaba la mejor ubicación, buscaba los mejores materiales. Y bueno, de hecho, el ejemplo mayor que tenemos es el propio faro de Maspalomas. El faro de Maspalomas es un faro que se diseña con una minuciosidad total. Incluso en el proyecto encontramos diseñados hasta los muebles, y lo que vamos a tener en el interior del faro queda diseñado por él. Y desde el punto de vista de ingeniería,
En este faro lo que diseña es la torre, la torre es preciosa, de sillería, porque es el material que tenía que utilizar al estar en contacto con el mar, y León y Castillo utilizaba siempre lo que eran los morteros hidráulicos con cal. La cal automáticamente es menos atacable en el ambiente marino, y de ahí la gran vida que han tenido las obras de los faros que él diseñó. Cuando se construyen los faros, se construyen pensando particularmente en dos características. Una, que tiene que servir de guía para los barcos que se acercan, y dos, tiene que ser al mismo tiempo una vivienda para los torreros. Por supuesto. O sea, no tenemos faros sin torrero, está claro. Y aunque fuera del orden que fuera, tenía que tener como mínimo un torrero, que era el que encendía y apagaba el faro cuando no se estaba utilizando. Su trabajo fundamentalmente era el mantenimiento. O sea, porque en aquella época era un trabajo muy duro, a través de gasóleo, petróleo, de encender la limpieza, la carbonilla que se producía, era un producto muy contaminante, era una vida muy dura. A mí hay una cosa que me intriga mucho, Baudilio, y es, uno en su trabajo tiene la tendencia natural a hablar con otros compañeros pues, de cosas relacionadas con el trabajo. Los torreros, cuando se reúnen, ¿de qué hablan? Bueno, los torreros nos reuníamos bastante poco. Nos reuníamos bastante poco porque cada uno, como todos sabemos, los faros están en las puntas de la isla, en los cabos, en los extremos de la isla. Y entonces pues nos reuníamos si acaso una vez al año, y pues cada uno hablaba de sus problemas específicos de su faro, ¿no? Como ninguno tenía los problemas que tenía yo del faro de Anaga, que no tenía carretera, ni camino, ni esos problemas, pues los demás, o sea, a mí me quedaban cortos y a ellos le quedaban grandes el faro de Anaga, que había que ir caminando, que había que dejar el coche a 2 horas de camino, que había que cargar con los víveres y con todo hasta llegar al faro. El caso es que allí tuvo que hacer usted vida de familia, Sí, esposa, sí. 2 hijos. Sí, señor. ¿Y cómo fueron aquellos años? ¿Cómo se quería a 2 hijos pequeños, no sé qué edad tendrían, en ese entorno, en el entorno de un faro y donde no hay nada, y los niños tenían que correr, o sea, su patio de recreo era el macizo de Anaga? ¿Cómo se lleva eso? Bueno, yo sí de algo tengo que agradecer a Dios o a alguien, yo creo, soy creyente, es haber encontrado a mi mujer, porque fue conmigo mi compañera, mi mujer, mi amiga, mi todo. Y después mis hijos, que fueron nobles, fueron cariñosos, fueron siempre dispuestos. A las 6 de la tarde salían del colegio de jugar, de estar, bueno, los niños en el colegio, y llegaban al faro de Anaga, pues a lo mejor a las 9 de la noche, cansados, lloviendo, con frío, y nunca, jamás me protestaron ni me dieron nada, sino contentos de estar con papá. Ellos eran conformes con cortar un pino de eso, una pitera de esa, y enramarla y hacerle el árbol de Navidad con una pitera, o de, yo qué sé, tirarle piedras al mar, o bajar abajo a Rocabermejo a bañarse. Y con el faro en sí, propiamente dicho, ¿alguna anécdota, algún momento complicado? El faro de Anaga es un faro como ya no se fabrica ni se fabricarán jamás, porque el faro de Anaga funciona sobre una cuba, flota sobre una cuba de mercurio. Una vez se me trancó la boya, o sea, lo que es la óptica, lo que gira, y tuvimos que estar mi señora y yo empujándola por la noche. Y claro, 5 minutos la empujas, no pasa nada. Pero claro, no la puedes acelerar porque no le puedes dar un empujón y que esté dando vueltas 2 horas. No, tiene que ir siempre, que vaya siempre al mismo ritmo, que tenga la misma característica. Y claro, media hora, 1 hora se aguanta, pero 12 horas que tiene una noche, o en Anaga algunas noches más, es muy complicado. ¿Y estuvieron toda la noche? Toda la noche. Porque aquello no podía parar. ¿Qué hubiera ocurrido de haber parado el faro? Pues posiblemente no hubiese ocurrido nada, pero los barcos pequeños sí podían, a lo mejor no venía ninguno esa noche, pero a lo mejor viene un barco y viene pendiente del faro y se puede haber un accidente y haber muertos ahí abajo. El faro no es que sea complicado, el faro no es complicado. Lo que es complicado es sin nada hacer algo, aunque sea poco, pero sin nada hacer algo es complicado. Y en el faro no tienes nada.
En el faro, igual se te rompe un tornillo que vas aquí y lo compras en la ferretería, pero es que en el faro no tienes la ferretería para comprarlo. Tienes que resolverlo con lo que tienes. Es el aislamiento. El aislamiento. El faro fue una especie de flotador para otra familia, ¿no? De la población, del entorno. Sí, sí. ¿Por qué? Cualquier medicamento que hiciera falta a cualquier vecino de aquella zona, yo que sé, por una herida, por un simple rollo de esparadrapo, pues no lo tenían todos los vecinos, y en el faro sí había. Entonces todos los vecinos que estaban cerca del faro iban al faro a socorrerse o a buscar cualquier materia prima, cualquier cosa que fuera de emergencia. De hecho, no había ni escuela. Y los niños allí, pues bueno, lo que nosotros podíamos, le ayudábamos y les enseñábamos algo que pudieran por lo menos saber leer. Siempre intentó usted ayudar a la población y de hecho inventó usted un método para que cuando llegaban los barcos que traían el carburante, aquello acabara beneficiando también a los vecinos, ¿no? de la zona. ¿En qué consistía ese método? Subir un bidón de 25 litros de abajo de Roca Bermejo, del muelle, hasta el faro es un sacrificio grande. Pero cuando te dicen a ti, oye, por subir 25 litros te doy 25 pesetas, que en aquella época posiblemente sería el sueldo de un buen obrero al día, las mujeres de la zona que vivían en Roca Bermejo daban 8 viajes al día, subían 200 litros cada mujer al día y se ganaba 200 pesetas. Pues hoy 200 pesetas es 1 euro, o un poco más de 1 euro, y eso, pues mira, a ver. Pero en aquella época con ese dinero se socorrían pues después todo el año. Movilio, y ahora cuando lo mira todo esto con la perspectiva del tiempo, y ya eso ya se le queda lejano, ¿lo recuerda con cariño? ¿Lo recuerda con nostalgia? ¿Cómo lo recuerda? Hay cosas que hay veces que me emociono, porque yo creo que lo mejor que hay en la vida es ayudar. No hay nada que recompense tanto a una persona como ayudar a otra. Y yo, gracias a Dios, tuve la suerte, o no sé, de todo el que pude y le ayudé. Y eso yo creo que lo recuerdo con mucho cariño y yo creo que hoy vivo orgulloso de eso. Doña Arminda, estuvo usted 30 años viviendo en un faro. ¿Cómo recuerda aquellos años? Maravillosos. No los cambiaría por nada. Por ningún sitio cambiaría para ir a vivir. Como viví, fui de feliz allí. No era aburrida la vida. Teníamos un huertito también, donde teníamos lechugas, pimientos, etcétera. Pero un día vino un temporal de esos del sur y nos lo llevó todo. Y después dijimos que ya no íbamos a cultivar. Teníamos amigos, no estábamos solos aislados, venían amigos, teníamos amigos que venían al faro y allí hacíamos siempre una paella y pasábamos el día. Otra vez nosotros íbamos a la casa, así que no era una vida aburrida. Algo tenía el faro, que mi padre llegó en el año 49, al poco tiempo de llegar estalló el volcán de San Juan y él aquello sí que le asustó en su momento, pero algo tendría porque se mantuvo 30 años allí. Sí. Y la verdad es que nunca se sintió mal. Él no quería marcharse, aquel era su faro. Vivían ustedes con algunas dificultades, vamos a llamarlas dificultades. Claro. Por ejemplo, electricidad no había. ¿Y él? Electricidad. ¿Tenían electricidad? No teníamos electricidad. ¿Y cómo se vive en una casa con niños sin electricidad? Yo tenía un quinqué colgado en la cocina y con eso me alumbraba y con la linterna iba para acá. Y yo era muy ordenada. Tenía todas las cosas ordenadas que yo, sin coger la linterna, yo iba al armario y sacaba lo que tenía que sacar. Y así me las arreglaba. Después ya vinieron unos Petromás chicos que vinieron de gas. Me pusieron uno, aquello daba, parecía la gloria, en la cocina. Y fíjese, yo estoy pensando en algo en la que a veces nos reparamos y que es una comodidad que tenemos en casa, algo tan básico como darte una ducha de agua caliente.
Ahí, ¿cómo se hacía? Porque si no había electricidad, no había agua caliente, a menos que la calentaras al fuego. Agua caliente no había. Pero nos duchábamos con agua fría y tan a gusto. Después llegó el termo de gas, como paso previo al de electricidad, pero al principio recuerdo que no había, solamente había agua fría. ¿Algún momento de emergencia tuvieron que vivir allí? El rayo, cuando cayó... Los rayos. ¿Cómo fue eso? Estábamos durmiendo y de repente se oyó un estallido tremendo, y es que cayó un rayo y aparte de destruir toda la parte eléctrica del faro, que la destruyó toda, después cayó en la parte de atrás donde acababa el cable e hizo un agujero de casi 3 metros. Abajo estaba previsto para eso es el cable, ¿no? Pero lo que es la parte eléctrica la destruyó totalmente y reventó el cuadro y todo. Y hubo que ir al día siguiente a Los Sauces, mi padre, a buscar algo que pudiese arreglar aquello para que el faro se pudiera encender la otra noche, porque esa noche ya fue imposible. En esos años en el faro crió usted a sus hijos y además era maestra y tenía que ir a clase. ¿Cómo compaginaba esas ocupaciones? ¿Cómo lo hacía? Todo se compaginaba. Este se quedaba con el padre y yo me iba a la escuela. Iba a la escuela, ya le digo, 5 kilómetros para arriba y 5 para abajo. Y aquel faro me cuentan también que acabó siendo una escuela para muchos de las vecinas de la zona, que iban al faro a recibir clases suyas. Sí, después yo allí animé a las niñas para que estudiaran, porque allí no estudiaba nada. Y yo, a pesar de tener 60 y pico, yo las animé y las preparé, con todas esas las preparé de ingreso. Y todas aprobaron. Incluso una fue puesta para matrícula. Y después ellas se hicieron maestras, esas chicas. Nos decía usted al principio que aquellos años en el faro no los cambiaría por nada. Yo le quiero hacer esa pregunta a su hijo, a Ángel, que también le tocó vivir allí durante su infancia. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquella infancia? Porque no sé cuál será la perspectiva de un niño, si coincide con la de tu madre. El niño se desarrollaba por la mañana en el colegio como todos los demás. La diferencia estaba que a partir de mediodía yo siempre estaba o con los hijos del otro torrero del faro o con mi padre. La verdad es que la relación con mi padre era grande porque no había con nadie más. Y yo no notaba la diferencia en aquella época. Eso sí, me dieron el premio de lector número 1 de la Biblioteca del Pueblo 2 años. Eso quiere decir que leía continuamente porque no había otra cosa que hacer, no había televisión. Y porque mamá era maestra, con lo cual algo influyó. Algo influyó, supongo. Sí, sí. Alberto, su madre nació en la isla de Lobos. Ajá. Y siendo hija del torrero, del lugar, torrero o farero. Se puede decir de las dos maneras. A ellos casi les gusta más decir torrero. Torreros, sí. Sí, mi abuelo fue farero de Isla de Lobos durante
4 o 5 años, él fue farero en todas las islas prácticamente. Y en ese tiempo que fue cuando nació mi madre en Isla de Lobo. Unos dicen que es la única mujer o la única persona que nació en Isla de Lobo, hay otros que dicen que hay otra mujer que nació allí. Y ella me hablaba mucho de su infancia en el Faro, de las calamidades que pasaban. Sobre todo se acordaba mucho de cuando de repente una vez pasó un barco de turistas, o de, bueno, lo que fuera en aquel tiempo, turistas, y había en la cubierta de mucha gente bebiendo y riendo, y ellos no tenían ni gota de agua. El problema para ellos era siempre el agua, que tenían que traérsela de Fuerteventura o de Lanzarote en barricas. Y que el barco que tenía era un velero que venía a traerles la comida y el agua, pues venía cada 15 días. Y de pronto ellos estaban absolutamente sin nada de beber. Me llama la atención lo del agua, porque tengo entendido que en el Faro había unos depósitos perfectamente construidos, sellados y tal. ¿Cómo es que había problemas de agua? Llovía muy poco. El agua es la fuente, la esencia de la vida. Si no hay agua, no hay nada. Tú puedes tener lo que quieras, si no hay agua, no hay nada. Yo hay una cosa cada día, en cuanto por la mañana pelo una manzana o una pera o cualquier fruta, pienso, mi madre me mataría. Porque mi madre, acostumbrada a aquella vida, si pelaban una fruta, la penaban tan finita que podías mirar a través de la piel. Yo pelo una pera y ellos tenían que aprovechar todo en este mundo. De lo más que se alimentaban era de pescado. Claro, el lobo en aquel tiempo bajaba un charco y aquellos daban cangrejos, langostas, lo que quiera. Pero claro, vivir toda una vida a base de pescado, acaban saliendo escamas, ¿no? ¿Esa soledad que se vive en Lobos influyó en que usted se hiciera escritor? ¿O no tiene nada que ver? No lo sé. Me acuerdo que mi abuelo escribió una novela que se llamaba Bajo una luz intermitente, porque él escribía de noche, pero tenía que aprovechar cuando pasaba la luz y poner una... Claro, claro. Entonces su hijo, José Antonio Rial, fue escritor. Y yo, de niño, mi abuelo decía que yo me ponía debajo de la mesilla, la mesa que había, y empezaba a contar historias. Hay una novela ahí mía, se llama Bajamar, que cuento toda la historia de los faros y de eso. Y en realidad hay que tener en cuenta una cosa muy clara, yo no soy escritor. ¿No? No, yo soy un contador de historias. Nietas de torrero e hijas de torrero. Sí. ¿Cómo eran aquellos años de niñez? Hombre, eran muy austeros, no había ninguna guagua, nos dejaban a mitad de camino, casi a unos 5 kilómetros del coche o camión que te llevara hasta abajo y después tenías que ir tú andando hasta llegar al Faro. Hay veces que mi padre me llevaba acogida porque me cansaba, claro. No tengo, ¿sabe?, traumas por esa cosa. Solo cuando volvía los fines de semana a convivir en el pueblo, pues no sabía adaptarme en la sociedad. Claro, y Carmiña, ¿qué recuerdo tiene? Era muy pequeña. Yo era muy pequeña, yo tengo flashes de la casa, porque es que me fui de allí con un poco más de 3 años. Lo que sí recuerdo de oírle comentar a mi madre, por ejemplo, no había luz, por supuesto, entonces tenían una radio que era con baterías, que la señora que les ayudaba en casa iba a cargarlas, no sé si cada 10 días, a Caleta, a un sitio, a cargar la batería para poder escuchar la radio. O sea que eso ya era un lujo.
¿Y a qué se jugaba cuando se estaba en el faro? ¿A qué jugaban dos niñas? Ya te digo que no te puedo jugar o al escondite, que yo siempre era. Pues, qué sé yo, al teje, al suelo, no sé qué, cosas normales de niña en aquella época. Mi padre nunca le gustó, no era un hombre, aún yo eso lo he pensado, que viviendo al lado del mar no le gustaba pescar. No era ¿Sabe? pescador. No era un hombre que el mar le atrajera, no, nos enseñó a nadar a las dos, porque teníamos allí charcas, que era Sí, como una piscina. el charcón del faro. Y ahí aprendimos a nadar y él nos enseñaba a hacer esas cosas, pero él no era, ¿sabe?, esa persona que pescaba. ¿Y volvieron ustedes a la zona, a Sardina de Galdar, Sí. Sardina del Norte? Porque el faro ya no existe. El faro está nada. desapareció. Yo volví con mi madre. Y mi madre, claro, añoramos, dimos la vuelta a ver aquella torre, porque, claro, teníamos... Yo, a pesar de todo, yo muchas veces lo pienso, o mis padres eran muy confiados o vieron que yo era un poco temerosa, porque había muchos acantilados, me podría haber caído en mi locura y hacer muchas cosas, porque ellos yo abría la puerta y arrancaba y me perdían de vista. Pero dentro de lo que es, ¿sabe? No sé si es que ellos inculcaron que por allí no se podía, que te podías caer o algo, porque de ese aspecto nunca tuvimos ningún percance de caernos ni hacer nada, ¿sabe? Que eras como seguro. Yo lo que sí recuerdo oír a mi madre, que una de las cosas que le preocupaba, digamos, cuando se casaron, dice, ay, cuando tengamos hijos que se pone mal un niño de noche, ¿qué hacemos? Claro, es que que no podías coger el teléfono y decir, mire, que es que... No, es que allí, afortunadamente, debe ser que éramos de muy buena salud, porque nunca pasó nada, o ellos mismos, porque Sí. tú suponte que a mi padre, qué sé yo, cualquier cosa le hubiera pasado, ¿qué hace mi madre allí sola? Es que vivían alejados, parece una vida muy bucólica, qué bien, bajar por la mañana a bañarse. Sí, una vida muy bucólica, pero era muy dura, era una vida dura, porque estabas totalmente aislado. Conclusión. ¿Ustedes se sienten afortunadas de haber sido nietas de torrero, hijas de torrero y de haber vivido en un faro? ¿Se sienten ustedes Yo afortunadas? creo que sí. Yo a mis nietos les realzo de dónde vienen, porque digo, eres hijo de farero y es una herencia bonita, porque digo, es una profesión romántica, no sé, yo la recuerdo una cosa que ya ha dejado ya de existir eso y no todo el mundo lo entiende. ¿Sabes que me llama la atención que utilices la expresión farero? Sí. Porque a la mayoría de ellos no les gusta No. que se les llamen fareros, sino torreros. Sí, sí, de yo hecho, lo sé. no, me rectificaron cuando Mi padre, dije... mi padre decía que él era oficial técnico de señales marítimas. Ese es el título Ese es el oficial. título oficial. Oficial técnico de señales marítimas. Y claro, pero con la gente de la calle, los mallorquines le llaman farero. Sí, Sí. en general Sí. todo el mundo les llama así. No es difícil imaginar cuántas veces habrá tenido que subir un torrero las estrechas escaleras de los faros. Escaleras donde también se pueden sentir los momentos de soledad de este trabajo. Juani, ha sido usted esposa de torrero durante 35 años, tuvo que vivir buena parte de su vida en el faro. ¿Cómo era eso, de vivir en un faro? Pues para mí muy feliz, porque fueron los mejores años de mi vida. Descubrí tantas cosas allí, porque ya digo, me casé tan jovencita y allí a distancia, pero terminé mi bachiller allí, todo lo hice, todo lo fue hecho allí. Fueron unos años tan felices de mi vida que los recuerdo y hasta que me vaya los recordaré con cariño. Vivía tan bien que no notaba la soledad.
teníamos unas personas que eran los que hacían, nos llevaban la comida, y se llamaban los mandaderos, y hacían la limpieza del faro, de la casa, de todo, porque entonces ni había lavadora ni nada de eso, entonces todo lo hacían a mano. Y de vez en cuando venía el barco con el petróleo para el faro, pues nos traía más cantidad de cosas. Entonces no había coche. El día que el coche llegó al faro fue una fiesta. Y así. Lo que tuvieran que sacar de ahí o lo que tenían que sacar de ahí, ¿cómo lo sacaban? Si no había coche, no había guagua. Al principio, en burros. Y el mandadero venía con un burro a llevar la comida, a llevar las cosas. Venía aquí a Sabinosa 2 veces en semana a llevar la correspondencia y a llevar la comida. No había teléfono. No había teléfono. Hasta los 80 no había. ¿Cómo se las arreglaban para estar comunicados con el exterior? Mi marido ya puso las palomas mensajeras. ¿Y cuáles eran los mensajes de esas palomas? ¿Qué traían y qué llevaban? ¿Qué tipo de mensaje? Pues mi marido me mandaba, estoy bien, no sé cuánto, nosotros también. La Guardia Civil también nos avisaba, y cuando venían, vamos a ir al faro, les llevamos pan, ¿tienen alguien una necesidad y otra cosa? Le decía, oh, sí, ellos también tenían, le mandábamos palomas, así que con todos nos comunicábamos con palomas mensajeras. ¿Y después de que su marido se jubilara, volvió usted al faro alguna vez? He ido 2 veces nada más. Y me ha dado mucha pena. La última vez que fui, sinceramente lloré, porque este no era mi faro. Entonces, porque allí fue mi vida. Juan, estamos en el faro de la Entallada. Bueno, primero, para ti personalmente, regresar aquí, ¿qué ha significado este reencuentro con el faro que fue tu casa? Fue mi casa y mi lugar de trabajo. Bueno, pues regresar aquí siempre me emociona y me trae buenos recuerdos de mi niñez y también toda la etapa profesional y también toda la vida que viví aquí con mis padres también. Porque llegaste aquí ¿con cuántos años? Llegué aquí con 4 años recién cumplidos, en el 3 de diciembre del año 1954, el mismo día que se inaugura ese faro por la tarde. ¿Cómo se vive, cómo se cría un niño en un faro? Llegamos aquí, bueno, nos entreteníamos con los juguetes que teníamos, que mi padre nos compraba. Era un faro que salías de la casa y te encontrabas con la calle, digamos, en este caso, pues con un medio ambiente donde no había ningún tipo de edificación al lado. Te adaptabas a ese medio ambiente, terminabas amando la naturaleza. Luego venían también los niños de las playitas, pernoctaban el verano aquí en El Roque, una playita que está debajo del faro, y nosotros bajábamos todos los días por la tarde a la playa y allí pues jugábamos con los niños de los marineros. O bien ellos subían aquí arriba porque teníamos juguetes, teníamos pelotas para jugar un poquito al fútbol, pues estábamos siempre acompañados de los niños. Cuéntame una cosa, ¿por qué o qué significó la construcción del faro de la Entallada y qué significó esa construcción en el conjunto de los faros de Canarias? ¿Qué importancia tenía la Entallada? La idea era, en aquella época no existían los satélites, y entonces el único recurso para navegar que tenían los navegantes era precisamente la luz o la señal radioeléctrica de un faro. Entonces la misión de este faro era precisamente balizar toda la costa este de la Entallada y también servir un poco de referencia a toda la navegación pesquera que había en la costa de África. Porque la luz del faro de la Entallada casi se adentraba en la costa africana. Sí, el faro de la Entallada tenía un alcance geográfico de 35 millas, pero el foco del faro se veía mucho más allá, se veía por encima del horizonte y se podía ver incluso los tiempos muy claros, se veía desde la costa incluso africana. Y la historia ha querido que también el faro de la Entallada fuera la luz de la libertad para muchos que cruzaron en patera. Exactamente, bueno, y sigue todavía
Es un faro referente también para las pateras, desde que salen un poquito de la costa africana, aunque no vean la luz físicamente, sí ven el destello por encima del horizonte, con lo cual les sirve también de punto de referencia para venir a la isla de Fuerteventura. ¿Qué dificultades hubo? Porque las hubo, ¿no? Para construir este faro aquí, a esta altura, en el momento en el que se decide que lo van a construir aquí en la Entallada, se encuentra con algunas dificultades. El terreno, básicamente. Bueno, la primera dificultad era el acceso. Hubo que hacer una carretera para poder acceder a la montaña. Hubo que desmontar y esplanar la zona donde está el faro, porque ya ves que el faro es muy grande. Luego había un obstáculo delante, que era otra montaña que tenía delante, con lo cual cortaba el destello, hacía una zona de oscuridad en esa zona. Y lo que se hace es desmontar la montaña y aprovechar ese basalto, la piedra de basalto, para construir el faro. Y luego todo lo que son las cornisas también pues se adornan con otro tipo de piedra, que es la piedra roja de tefía. Luego se construye también un horno de cal para fabricar la cal, para todo lo que es el lucido, el mortero exterior, es de cal y arena. Y se aprovecha pues los materiales propios de la isla de Fuerteventura para construir el faro. Habían buenos canteros, toda la piedra exterior del faro está hecha por ellos. De granito o de basalto, al este o al oeste, en la orilla del mar o sobre acantilados. La ubicación en la que se halla, la altitud a la que se encuentra y los materiales con los que está construido hacen de cada faro una obra arquitectónica única en el mundo. Alberto, cuéntanos, ¿qué protagonismo ha tenido la cantería de Arucas en la construcción de faros en Canarias? Pues tiene un protagonismo bastante alto, ¿vale? Principalmente por las características técnicas de la piedra nuestra, que soporta muy bien los ambientes marinos, la climatología. Hay que situarse que los faros normalmente, muchos de ellos hace más de 100 años que se han construido, y se intentaba utilizar piedra del lugar. Pero como a veces esta piedra o no había en cantidad o no aguantaba bien el ambiente marino, pues recurría un poco a la piedra de Aruca. Y Lalo, ¿qué característica tiene la piedra de Aruca? Por ejemplo, a la hora de cortarla, ¿qué peculiaridades hay? ¿Es lo mismo cortar piedra de Aruca, de cantería de Arucas, que cortar otra piedra? ¿Qué la hace distinta? No, lo que pasa es que la piedra de Aruca es dócil, es decir, que la hay fuerte, que no hay que le meta la herramienta, y la hay otro material, es decir, que varía las características de la piedra. ¿Cuántos faros de Canarias se ha utilizado cantería de Aruca? Pues bueno, no los tenemos todos documentados, pero sí tenemos varios. Por ejemplo, puede ser el faro de Maspalomas, donde hay muchísima piedra de Aruca, ¿no? Tenemos el faro de Fuencaliente, que es en La Palma, el faro de Orchilla en El Hierro. Tenemos también rehabilitaciones de faros que se están utilizando mucho la piedra para las rehabilitaciones, como puede ser el de Arinaga, como puede ser el faro también del Islote de Alegranza. ¿Vale? Entonces nos están utilizando mucho para toda la rehabilitación de estos faros. Todo este material, ¿cómo se transporta hasta el faro? Faros suelen estar en lugares complicados. Hoy el faro de Maspalomas es muy accesible, se puede llegar sin ningún problema, pero en su día llegar hasta un faro era complicado. Por ejemplo, el faro de Maspalomas, cuando se construyó, ¿cómo se transportó todo el material allí, toda la piedra?
Bueno, en principio, no sé si Lalo me podrá corregir o decir algo más con eso, pero se utilizaba incluso también barcos. Llegaban las piedras allí con barcos que desembarcaban en el puerto de Maspalomas, justamente donde está el faro. Y allí se descargaba la piedra y se utilizaba. De hecho sigue estando ese pequeño muelle ahí, ¿no? Sí, en Maspalomas se sacaba todo el material, venía por barco. Usted que participó en la reforma del faro de Maspalomas, un solo bloque de los utilizados en el faro de Maspalomas, ¿cuánto tiempo le llevaba a un labrador terminarlo? O sea, que estuviera terminado para colocarlo. Digo antes, de forma manual. Es como la noche al día, es decir, que lo cogía un labrante, que decíamos los canteros, le decían labrante, se hacía un sillar, por el que te voy a decir, en 3 o 4 o 5 horas, hoy la coge una máquina y en 5 minutos hace 10. Antes ¿qué le puedo decir? Para llevar una piedra de 50 por 50 usábamos una parihuela. Hoy, un hombre, con los medios que tenemos hoy, aprieta un botón y coge una piedra de 5 o 10 toneladas. La tenemos aquí. Y hemos ganado en ese tránsito de lo artesano a lo ya tecnificado. Hoy en día, con el tema de la maquinaria y la parte industrializada, hemos conseguido más rapidez y evidentemente abaratar costos. ¿Vale? Eso ayuda a tener una comercialización mucho más fácil. Con el paso de los años, algunos faros se han ido reconvirtiendo en lugares donde se realizan otras actividades aparte de las clásicas. Unos, como en el caso del faro de Maspalomas, terminan convirtiéndose en atractivos museos y otros se transforman en confortables hoteles. Uno de estos hoteles se encuentra aquí en la isla de La Palma, instaurado en el mismísimo faro de Punta Cumplida. Pili, eres ama de llave del faro de Punta Cumplida. Y a mí lo primero que se me ocurre preguntarte es, para ti, ¿qué es este faro? Porque para ti este faro es tu vida, por lo que tengo entendido. Sí, parte de mi vida. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos. Pues porque es una luz que siempre estuvo ahí, desde que nací, y de hecho es verdad. O sea, nacía como a 1 kilómetro de aquí del faro, y mis primeros 18 años, o sea, viví al pie de ese faro, todos esos 18 años. Después, ahora sigo viviendo cerca del faro, pero no tanto. Ahora vivo dentro del faro a veces. Se me ocurre una reflexión así como medio poética, ¿no? O sea, que tu nacimiento lo alumbró el faro. Sí, diríamos que sí, porque nací justo en la casa, o sea, sí. Esto para el pueblo es como un punto de referencia. El faro siempre es un punto de referencia. Sí. Siempre. Según mi padre, yo soy de una familia de 8 hermanos, soy la tercera, y mi padre decía, los dones del pueblo son el torrero, el cura, el alcalde y el médico don Manuel. Pues esos eran los dones. Había 5 dones mínimo, 4 dones en el pueblo. El torrero era uno de ellos. Don Ángel siempre fue don Ángel. Don Maximiliano siempre fue don Maximiliano. Eran los dones. Eso decía siempre mi padre. Nos lo enseñó de pequeño. Bueno, sin que los padres siempre tienen razón. ¿Cómo te explico que es un pueblito y que uno de los pocos coches que había en la costa era de el torrero? Era de don Ángel, o sea, si querías que te diera un aventón que decimos, pues tenías que salir a la hora que él salía. Entonces el torrero te aguantaba, te subía, no es mentira, es la pura verdad, o sea, era uno de los pocos coches que había en la zona. ¿Y qué recuerdos tienes de este sitio? Pues su luz constante cada noche, que no... De hecho, en la vivienda de 1 kilómetro, para ir de una habitación a otra a la noche, no era necesario encender las luces nocturnas. O sea, muchas veces te levantabas al baño y con la luz de la estela del faro nocturno nos guiábamos dentro de casa. ¿Y para ti qué ha significado volver al faro? Bueno, ahora lo veo desde dentro y bueno, buenísimo, muy bien. Todo. Esa luz estaba ahí, siempre estuvo ahí, pero ahora está más todavía. Más en mi vida directamente. Es mi vida ahora mismo, por decirlo así. El faro es mi vida.
La tecnología ha sustituido a la presencia humana en los faros, convirtiendo la profesión de torrero en un recuerdo. Pese a todo, seguirán ahí guiando a algún navegante en apuros.